Bueno, así con esta presentación estamos acá recibiendo a Mariano de Miguel. Muchas gracias por estar en el programa. Pink Floyd, Money. Bueno, a ver, ¿qué pasa? A ver, tenemos distintos abordajes. Ejemplo de la fecha, febrero, déficit fiscal. Entonces nos encontramos en esta puja. Vimos, ya lo hablamos en otros programas, el tema de los docentes, te doy hasta tanto, el porcentaje que se discutió, con lo cual, no, en este caso puntual, no quiero comprometerte con ese tema, porque ya lo tocamos varias veces, pero el gobierno, déficit fiscal. Tenemos la ecuación del déficit, ingresos menos egresos. Caen los ingresos y los egresos quedan altos, obviamente, esta sería la situación que se da el déficit fiscal. Ahora, el gobierno busca mucho trabajar sobre los egresos. ¿Qué es lo que está pasando? ¿No trabaja sobre los ingresos o tiene un diagnóstico equivocado sobre los ingresos? Mira, Gustavo, interesantísimo el planteo. Yo le sumaría una complicación. Dale. Vos o yo, sí, en nuestras finanzas cotidianas, si nos pasa eso, que gastamos más de lo que nos ingresa, sí, decís, bueno, o busco más laburo. O buscas más laburo, exactamente. O de repente trato de ajustar gastos. Cuando uno habla del Estado Nacional, la cosa cambia porque están conectados los ingresos y los gastos. ¿Qué quiero decir? Cuando el Estado gasta en educación, cuando gasta en salud, cuando gasta en salarios en general, en equipamiento, también en inversión, lo que hace es inyectar a la economía poder adquisitivo que después sirve para comprar otros bienes y servicios que venden otros, que los producen y en consecuencia les aumenta a su vez su capacidad. Clarísimo, porque nada más acá, mirando a cámara, tenemos los ingresos, dijimos que esta ecuación dio así, pero en definitiva acá, si le damos más salarios, seguro que van a consumir más y van a aumentar la cuenta de ingresos, por ejemplo, vía el IVA. Exactamente. Estoy comprando un producto y la cuenta Esa diferencia es crucial porque vos en tu casa podés gastar menos sin afectar lo que ganás en tu trabajo. El Estado cuando gasta menos afecta lo que recauda después por IVA, por ganancias, etcétera. Entonces, lo que tiene que entender el televidente promedio es que para que baje el déficit fiscal, en general la economía tiene que crecer, porque cuando crece la economía los impuestos que se recaudan son mayores y eso ayuda a bajar el déficit. Ahora, la pregunta es, ¿puede crecer la economía si el gobierno ajusta gastos fiscales? Puede ocurrir. Siempre yo recuerdo, y en varios programas lo hemos hablado, que cuando la economía crece, en general la demanda agregada crece y tiene 4 componentes. Uno de ellos es el gasto público. Bien. Entonces, si el gasto público baja, tiene que crecer alguno de los otros 3 componentes de la demanda agregada más para compensarlo. Inversión, consumo privado o exportaciones. ¿Exportación está creciendo? No, este es el problema. Me parece que una de las contradicciones quizás de este gobierno durante todo 2016 y que es, yo diría, un poco ambivalente, es que ajustó en 2016 mucho el gasto público, los egresos, no trabajó en los ingresos para aumentarlos, quizás no percibió que ajustar los egresos iba a afectar su recaudación y confió en que eso le iba a compensar una inversión que no reaccionó, unas exportaciones que tampoco apuntalaron, en un escenario además donde el salario real cayó, las jubilaciones en términos reales cayeron, las pensiones en términos reales cayeron y eso hizo que el consumo privado también cayera. A ver, Mariano, sabes mucho del tema, pero voy a repreguntarte sobre esto. Vos dijiste, descuidaron los ingresos ocupándose de los egresos, ¿sí? Entonces yo pregunto, si uno viene con un ADN o si uno viene un ADN privado, si uno viene con un chip, si queremos llamarlo privado, donde la ecuación es más familiar, o sea, es más como la economía familiar, donde yo tengo que ajustar, o sea, si me caen los ingresos, o busco más laburo o ajusto los gastos. Acá vos nos estás explicando que los gastos se vuelcan en impuestos y en ingresos para la gente. ¿Será que un poco la formación de los quienes conducen lo ven con ese paradigma y no lo ven desde el lado público? Totalmente, o mejor dicho, creen que la economía nacional funciona de la misma manera que la economía familiar. Y yo creo que la analogía para algunas cosas sirve, para otras cosas no. En este caso no. Es decir, cuando no entendemos que el ajuste fiscal, que puede ser para algunos necesario, y esto no quiere decir que gaste bien el gobierno y que no haya problemas fiscales, pero hay que entender que cuando el gobierno ajusta educación, salud, todos los servicios sociales, en general lo que hace es le pone un freno a la economía. Lo puede compensar si las otras palancas, que no son el gasto público, el consumo, la inversión y las exportaciones, compensan eso. Lo que ocurrió durante todo el año pasado es que
no solo tuvimos el freno fiscal a la economía, sino que tuvimos el freno a la inversión, que se retrajo, es decir, no hubo el shock de inversión que se esperaba. Tuvimos el freno del consumo privado, porque la palanca del consumo privado, que son los salarios, las pensiones, las jubilaciones y el crédito, no ayudó, y de hecho se contrajo también. Y no tuvimos la ayuda de las exportaciones, porque el mundo no acompañó, especialmente Brasil. O sea, tuvimos el freno del mundo, tuvimos el freno del consumo, tuvimos el freno de la inversión y tuvimos el freno fiscal. Cuando a mí me preguntan por qué no crecimos el año pasado, y por eso, digo, ¿cómo podíamos crecer con todos esos frenos, ¿no? Realmente muy interesante. Ahora, volviendo al mismo escenario, este análisis, lo desdoblo. Sí. ¿Por qué lo desdoblo? Hablamos de ingresos-egresos. Ahora vamos a la situación patrimonial del Estado, que sería, para todos ustedes, la de tu casa, ¿sí? Yo tengo tanta deuda, ¿y cuánto tengo para cubrirme de esa deuda, no? O eventualmente, si tengo deuda, porque compré... A ver, vamos a hablar de la casa, televisores, plasma, no sé, o mejoraste, cerámicos, cambiaste, hiciste el baño, lo que fuera. Hubo un fuerte nivel de endeudamiento. Sí. Pero, discúlpame, fuerte nivel de endeudamiento. Pero, sin embargo, empezamos a ver, en términos de inversión, poco. Inversión extranjera directa el año pasado, creo que, no sé si 2.450 millones de dólares. Sí, no movió para nada el amperímetro. Que no movió el amperímetro y con una deuda externa que creció en 70.000 millones, 65.000. Sí, neto de la deuda que importa, que es la deuda que se paga en moneda extranjera, neto del pago a holdouts, rondó los 25.000 millones de dólares, cerca de 40 y pico mil millones de dólares, de la que importa, que es la que se emite y hay que pagar en moneda que no imprimís. 45.000. Sí, la neta... De los 70, 45.000. Claro, porque el resto es deuda que está nominada en pesos, que es intrasector público. Esa deuda no importa tanto. Y déjame que acá desarrolle un punto que es importante. Hagamos una analogía con la economía familiar. Dale. Y veamos dónde se diferencia. No es lo mismo que vos te endeudes de repente para educar a tu pibe o a tu nena que va a la universidad con la idea de que acumule capital humano y el día de mañana pueda trabajar, en el trabajo, sí. Que te endeudes para ir a ludopatía a jugar al casino. Bien, lo que escuchamos. Eso está claro. Seguro. Con la misma lógica uno puede decir, no es lo mismo que el Estado se endeude para fugar capitales, como parte del endeudamiento del año pasado sirvió para eso. O sea, ahí trazamos un paralelismo. Es casi como endeudarte para patinar la plata en tu casa. Claro, o quizás te endeudas no para patinar la plata, pero se endeudó el Estado para conseguir dólares para financiar de repente el déficit externo por el gasto en turismo. Claro. Ese endeudamiento no sirve, no es lo mismo que haga eso que se endeude de repente para importar una máquina y sacar petróleo no convencional o gas no convencional en vaca muerta. Sí, señor. Ahí la analogía con la familia sirve. Entonces ahí uno dice, bueno, es bueno cierto tipo de endeudamiento, otro tipo de endeudamiento no. Pero además hay que mirar otro aspecto. Vos o yo en mi economía familiar nos endeudamos y tenemos que pagar en una moneda que no imprimimos en nuestra casa, ya sea dólares, pesos, hay que conseguirla. El Estado no es lo mismo que se endeude en pesos que se endeude en dólares, o en euros, o en yenes. ¿Por qué? Porque cuando se endeuda en pesos, si bien hay que atender que no es lo mismo endeudarse para obra pública que para despilfarrar plata, si se endeuda en pesos, por lo menos tiene el aliciente de que esa deuda la va a tener que pagar en algo que imprime. Después vendrán o no los males de la emisión monetaria, etcétera. Bien. Por eso yo digo que no hay que ver cuando uno mira el estado del endeudamiento total solamente, sino que dentro de eso hay que mirar cuánto de eso se debe en dólares y cuántos intereses hay que pagar en dólares. Y te pongo un ejemplo para anotarlo. Sí. Si mañana el gobierno vuelve a devaluar el peso contra el dólar, si vos debés en dólares, tu carga de deuda aumenta. ¿Por qué? Porque y la carga de intereses también. Exacto. Entonces, uno de los detalles que para mí es preocupante del endeudamiento actual que ha tenido el gobierno en 2016 y ya avisora de 2017 es que hoy no es explosivo, pero si vos ves la película, no la foto, cada vez va a ser más complicado atender los vencimientos de capital e intereses con una porción más grande de una deuda en dólares, difícil de pagar si uno la compara con las exportaciones que tenés, con los ingresos de dólares que podés prever de inversión extranjera directa. Entonces, todavía no es dramático. Creo que una vez me preguntaste a propósito de las declaraciones de Labaña si este endeudamiento conduce al colapso. Hoy no, hoy yo no veo un colapso por deuda. El gobierno lo está manejando y yo diría que desde la gestión relativamente bien. El problema es que hay una película de endeudamiento que si sigue con esta dinámica, 2019 puede ser muy, muy complicado para el gobierno que venga, aunque sea la continuación de este, ¿no? Bien. La puja distributiva. El tema de también la concepción, ¿no? Cuando uno le pone... Sería, a ver, vamos a hablar en lenguaje para todo el televidente, el huevo o la gallina, ¿no? Porque, en definitiva, cuando hablan de salarios, ¿sí? De pronto me parece que desde el gobierno no ven que ese salario se vuelca
se vuelca a la economía, se vuelca al consumo, se vuelca a los supermercados, se vuelca a los bienes de consumo durable, o sea, me refiero a televisores, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué es lo que está pasando cuando el gobierno directamente sale a poner topes a las paritarias, a los salarios, que en muchos casos se sabe que están por debajo de la inflación estimada? Bueno, ahí yo creo que hay como dos problemas. Por un lado, lógicamente cuando quiere poner un tope a los salarios, afecta, como muy bien decís vos, la capacidad adquisitiva del salario, mucho más si hay un cuadro de inflación, y eso afecta al consumo y al crecimiento de la economía. Primer problema. ¿Qué busca el gobierno tratando de disciplinar salarios? Lo que busca es atenuar la inflación. Sí. Ciertamente el salario es un componente del costo productivo y por ende el salario puede ser inflacionario. Pero está bueno el salario para atenuar la inflación. Pero yo le voy a decir algo porque es importante que vos lo aclarés. Obviamente en nuestra labor periodística escuchamos varios medios, uno opone 2, 3 televisores en simultáneo, pero en este caso la radio. Había un periodista deportivo que se metió en lo que no sabía. Imagínate si nosotros vamos a poner a hablar ahora de las cualidades o no de Messi, por lo menos yo no me siento con autoridad, en todo caso como fanático. Pero voy a lo mismo, ¿no? Ese periodista deportivo dice, olvídate, le decía, y parecía una verdad relevada. Si los salarios están por encima de la inflación, nunca más lo vamos a parar. Obviamente está parando, o sea, como que está asociando que el 100% de la inflación está asociada al salario. Ahí te pasó la pelota. Bueno, ahí te pasó la pelota a vos. Eso es un disparate porque lógicamente el salario es un porcentaje del costo productivo y no es el único. Por eso. Entonces, fíjate que... pero el gobierno no lo instala a través del discurso. No, bueno, pero eso hay que ir simplemente... yo digo siempre en la economía que es una ciencia social, en la ciencia social es el laboratorio, es la historia, ¿no? Claro. Entonces, cuando uno va a la historia y la revisa y ve la evidencia que hay, de ninguna manera puede concluir que cuando los salarios van aumentando, lo que generan es una inflación descontrolada. De hecho, sin ir más lejos, mirá lo que ocurrió, te diría, durante los 2000, en la Argentina, en la región, los salarios han corrido por arriba de la inflación. Sí, señor. En parte la han motivado, pero de ninguna manera ha sido una inflación descontrolada. El problema, ¿cuál es? Cuando la inflación no se acelera por salarios, o no solo por salarios, sino por otros elementos. Y acá creo que viene la contradicción más grande del gobierno, que quiere una inflación baja. Sí. Para eso disciplina o quiere disciplinar los salarios con el costo de crecimiento y del consumo, pero al mismo tiempo tiene un cuadro tarifario altísimo, con lo cual atenta contra la inflación que desea. Y contra el propio salario. Entonces, para después compensar el efecto inflacionario de las tarifas, ¿qué hace? Como no logra disciplinar todavía los salarios... más el salario todavía? No, aprecia el tipo de cambio, porque cuando el tipo de cambio se plancha, esto es difícil de explicar, pero se desinfla en parte la inflación. Sí. Pero al margen de los problemas de tener un tipo de cambio apreciado, ¿qué ocurre? Y bueno, aprecio el tipo de cambio para desinflar la inflación, para lograr que los salarios tengan poder adquisitivo, pero al mismo tiempo los quiero disciplinar y me pongo una venta del 18% y subo las tarifas en porcentajes altísimos y de shock. Ahí hay una inconsistencia. Entonces yo diría al televidente, me dice, Mariano, ¿de qué va a depender la inflación? De lo que pase con los costos. Es decir, es fácil, la inflación depende de lo que ocurra con los costos productivos. Y bueno, pero la tarifa es un elemento importante. Bueno, entonces 2016 ¿hubo inflación porque se aceleraron los salarios? No, los salarios tuvieron a lo sumo un componente de reacción frente a una inflación que lo superó. Recordemos que el año pasado salió... la mayoría quedaron abajo. Bueno, es que el año pasado la inflación estuvo por encima de los salarios, en promedio y en general, o sea, en general y también en casos particulares, hasta el punto que el poder adquisitivo de los salarios cayó 6% el año pasado en promedio. Sí. Entonces, aprovechando, docentes reclaman más, casi un 15%. Porque tuvieron cerca de 14% de pérdida de poder adquisitivo. Sí. O sea, el 6% es promedio, después hay caídas más pronunciadas como la de docentes, ¿no? Además depende de cómo se mire del plazo del corte. Si arrancás de noviembre o arrancás de marzo, etcétera. Pero digo, la inflación del año pasado claramente ha tenido un componente de costos, pero donde no fueron los salarios la principal palanca, sino fue la devaluación, la quita de retenciones y el ajuste de tarifas. En consecuencia, yo diría lo siguiente, si me pregunta alguien, Mariano, si los salarios van por encima de la inflación, ¿la paramos la inflación? Seguro, en la medida de que la política económica no la acelere, como la aceleró con una devaluación muy brusca, con un ajuste tarifario y con una quita de retenciones, y con todo tipo de políticas que vayan en esa línea. Dicho de otra manera, si el gobierno después de octubre o antes en un momento vuelve a devaluar y lleva el tipo de cambio de 18, ajusta de nuevo bruscamente las tarifas, se le ocurre hacer una política similar a quitar las retenciones, la inflación va a volar, aunque los salarios estén chatos. Vamos a tener el próximo programa a Héctor Polino, que nos va a contar un poco los cuadros tarifarios nuevos, pero sabemos que el gobierno ya planificó, no sé, yo lo dije en otro programa, que planificó aumentos preelectorales y postelectorales. Está vinculado al tu análisis económica. Dijeron, lo pateamos para después de las elecciones, para que no paguemos, no tengamos esa influencia en este escenario pre. Pero
ya planificó los aumentos que van a tener las tarifas después de las elecciones. Y vos estás dejando la pelota picando. El sector exportador no está quejándose que no es competitivo el tipo de cambio. Bueno, por eso digo, de acá a fin de año hay un signo de interrogación de qué va a hacer el gobierno con esas variables tan importantes para muchos asuntos económicos, pero inflación en particular. Y de hecho, fíjate, por lo que hablábamos recién, para el que dice que los salarios son la causa esencial de la inflación, ¿cómo fue que se aceleró en diciembre del 2015, enero de 2016, febrero de 2016 la inflación tanto cuando los salarios en general quedaron congelados? Estaban congelados. ¿Y qué aceleró la inflación? Bueno, lo que dijimos nosotros de devaluación, quita de retenciones y tarifas, ¿no? Bien, la verdad que eso muestra, bueno, que el escenario es delicado. Pero ahora volvemos al tema, quiero cerrar con un tipo de cambio, ¿sí? Yo tomo, vamos a poner 16, 15, 80, sí. pero vamos a poner 16. Lo divido por la inflación 40%, o sea, sería ampliar el periodo, porque estamos 40 a 41 de un año, ¿no es cierto? 46%. No me está dando un tipo de cambio de 10, 11, estamos en el mismo tipo de cambio que existía antes de salir de este escenario. Todo depende para qué. Yo creo que el tipo de cambio lo que tiene, hay que mirarlo desde dos ángulos. Uno es para tus decisiones financieras, para el que tiene plata y la quiere invertir financieramente. Entonces vos lo que mirás es decir, bueno, si el tipo de cambio está planchado en 15, no se mueve, me pagan una tasa de interés del 20, por decir cualquier cosa, en pesos. Soy productor nacional, Bueno, ese es otro ángulo. Sí. El primer ángulo es el financiero, que es decisivo porque determina si vos te pones en dólares o te quedás en pesos. Sí. Entonces el tipo de cambio planchado... Pero este mensaje va para los inversores. Claro, entonces el tipo de cambio planchado te sirve para tener tranquilo a los inversores en pesos, sí, y que no se te fuguen al dólar. Bien. El otro ángulo es el que a vos te interesa más, que es el productivo. Sí. Decís, un tipo de cambio de 15 complica la producción y la competitividad, y la verdad que sí, la inflación está en el orden del 40 el año pasado, ahora bajando, pero sigue elevada. Y el tipo de cambio planchado, sos cada vez menos competitivo. La pregunta es... La competitividad de la economía argentina relativa al mundo, tipo de cambio, ¿pasa solo por el tipo de cambio? Sí, entonces el tipo de cambio influye, pero casi toda la evidencia empírica de los últimos, no sé, por lo menos 30 años muestra que es un elemento, yo diría, no menor, pero que hay otros mucho más importantes. Por ejemplo, Brasil hoy a nosotros nos mata. ¿En qué nos mata? Nos mata no tanto por tipo de cambio, sino porque está en recesión. O sea, ¿te complica ser más caro que Brasil para el productor nacional? Sí, pero mucho más te complica que Brasil no te demande lo que producís. Bien. ¿Te complica ser más caro que Europa? Sí, pero más te complica que el mundo, en términos de comercio, esté estancado. Sí. ¿Te complica tener un tipo de cambio planchado para las economías regionales? Sí, pero mucho más te complica el costo logístico que hace que traer una carga de Salta al puerto cueste más que del puerto a Ámsterdam. Sí, señor. Entonces, es un elemento importante de la competitividad del tipo de cambio, pero bastante menor frente a otros que habitualmente ni los tocamos en los análisis. O dicho de otra manera, si devaluamos a 20 mañana, ¿resolvemos todos los problemas de competitividad que tiene la economía argentina? No. Bueno, espera, te repregunto. Pero tocaste un tema, buenísimo, me encantó. Si devaluamos a 20, y vos citaste a Brasil, y por analogía, porque mi padre le tocó también, profesión de ciencia económica, le tocó trabajar y lo he acompañado además. Por ejemplo, Brasil tiene este comportamiento. Si de Brasil, un escenario cualquiera, un futuro, una devaluación del 30%, los precios internos no se acomodan en un periodo muy corto en el 30%. La República Argentina, cada vez que hubo devaluaciones, los precios internos siguieron rápidamente el ritmo devaluatorio. Ya mencionamos uno, que es el que hizo el presidente Mauricio Macri con su equipo económico, que fue cambiando. Entonces, también, ¿qué otros componentes hay que en Argentina somos dólar dependientes? En Brasil a tal punto que vas a determinados lugares, ciudades chicas turísticas con dólares, prefieren cobrar en reales y no en dólares, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en nuestro país en esa aversión que se da? Que hay una devaluación y ya todos los sectores buscamos, nos tenemos que acomodar nuestros precios a ese nuevo tipo de cambio. Esencialmente, cuando vos ves lo que pasó en la Argentina, las veces que devaluó, ¿por qué tuvo tanta inflación? A excepción de, no sé, 2002, por ejemplo, sí. Exactamente. Pero ahí para el 2002 era porque estamos en la lona, no había otro escenario. Sí, y porque yo siempre recuerdo que Cavallo, que para mí le hizo mucho daño a la economía argentina, pero claramente era un tipo, y es un tipo muy inteligente para lo que él quería hacer. Sí. Él planchó la inflación no porque puso el 1 a 1. Abrió la economía con un escenario internacional de precios muy bajos, prohibió las paritarias, prohibió la indexación de los contratos, y nada de eso estaba vigente, si se quiere, en la devaluación de Macri del 2015 al final, tampoco en la del 2014, y por así decirlo, eso sí estaba vigente en el 2002. Entonces, en el 2002, ¿qué pasó? Es decir, no se podía indexar contratos,
teníamos un 30% de desempleo, el poder de negociación del movimiento obrero era bajísimo. A eso se le sumaba, evidentemente, un nivel de recesión económica de 36 meses seguidos de recesión, que no directa, pero indirectamente contribuye también a, por lo menos, a desacelerar el impacto inflacionario. Pero si la gente dice, Mariano, ¿qué hace que en la Argentina vos devalués y la inflación sea mayor que en Brasil? Parte que hay mayor resistencia obrera, esto es bueno, digo, ¿no? Porque entonces los trabajadores tienen capacidad de no cargar ellos con la factura de la devaluación. El otro tema clave es que, como nosotros exportamos bienes que tienen precio dólar, cuando devaluamos, el precio de esos bienes en pesos sube. Claro. Y esos son bienes que comemos. Chile devalúa, sube el precio del cobre, no se morfa el cobre. Nosotros devaluamos, sube el precio del trigo, del maíz, la soja, todos son productos que van después al costo de la canasta de alimentos. Y el otro elemento clave es que muchas de las cosas que importamos, por la desintegración productiva que tuvo la Argentina, que la hace muy dependiente de la importación y de la importación cara, también tiene precio de dólar. Entonces, cuando vos devaluás, eso que importás en pesos sube. Claro. ¿Y qué? Insumos industriales, costos de materias primas, todo eso que hace, te presiona los costos para arriba. Si por supuesto después, insisto, el movimiento obrero, y esto es algo bueno, logra recomponer parte en términos de salario de lo que perdió por inflación, como es un componente del costo, también, si se quiere, acelera en parte la inflación, pero por una actitud reactiva. Entonces, todo eso hay que verlo país por país. Eso hace que acá tengas devaluación con mucha inflación, que Japón devalúe y tenga inflación cero, que Brasil devalúe y tenga menos inflación. ¿Por qué? Porque la reacción sobre los costos de la devaluación no es la misma en cada país. Es caso por caso. Clarísimo. Bueno, muchísimas gracias. No, Mariano. gracias a ustedes. Muy amables, señores. No se vayan. Sí, ya continuamos acá en Proyecto Federal. Federación Argentina de Trabajadores de Farmacia, 70 años en defensa de los derechos del trabajador del sector, comprometidos con la formación de nuevos líderes sindicales. Obra social del personal de farmacia, el mejor remedio para su salud. Turismo Social de FATFA piensa en el descanso de todos los trabajadores de farmacia, ofreciendo un gran circuito hotelero en todo el país. Instituto Superior de Formación Tecnológica de FATFA apuesta al crecimiento profesional de todos los trabajadores de farmacia en el país. FATFA, conmemorando su 70 aniversario. Bueno, estamos cerrando el programa del día de hoy. A ver, señores, ustedes no están diciendo, lo escucho todos los días, ¿no? Por eso se los pregunto a ustedes y lo vamos a trasladar a las implicancias que tiene en la salud. ¿No hay un cambio climático? De pronto, en tu provincia, vos que estás en el interior del país, hizo más calor que el habitual, o el calor vino de manera tardía, o de pronto en la misma época, en el año pasado, estabas con el pullover, o viceversa. El tema de las inundaciones para aquellos que están en la provincia de Santa Fe, toda la zona litoral. Y este cambio climático genera, ¿cómo afecta las afecciones respiratorias? Bueno, estamos con quien sabe, una médica infectóloga, Miriam Bruno. ¿Cómo te va, Miriam? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, a ver. Te hice la introducción, cambio climático y afecciones respiratorias. ¿Es así o me mandé una introducción que fuera de foco? Uno lo veía y cosas que por ahí antes uno lo tenía más estructurado y sabía cuándo iba a venir el frío, cuándo íbamos a tener calor, y la verdad es cuando uno ve la proyección a lo largo de los años más o menos se mantiene, pero también la realidad es que en los últimos años hemos tenido mucha variabilidad, hemos tenido septiembre muy fríos y hemos tenido, como el año pasado también, marzos muy fríos, y tenemos ahora marzos, febrero, marzos con muy cálidos. Y eso aunque hubo hace 10 días, unos días, 15 días, una semanita bastante fría, pensamos que ya entrábamos en el proceso de otoño-invierno. Otoño, y ahora tenemos esto, digamos, estas cosas hacen que se modifiquen. Bueno, nos afecta la respiración, los pulmones. Nos afecta el seguro porque, digamos, o sea, no es mi especialidad, aparte, digamos, de alergia, hipersensibilidades, pero sí
muchas cosas, digamos, que aparecen con los cuadros climáticos que tienen que ver también cuadros virales y demás, que afectan más a las personas que tienen mayor sensibilidad a estos cambios climáticos. O sea, de hecho, los alérgicos tienen más predisposición a tener un resfrío o cuadros respiratorios que duren más tiempo. Claro. Porque todos podemos tener la misma cantidad, pero el que tiene una predisposición diferente le va a durar más tiempo, más posibilidades de complicación, y por eso son muchos, digamos, de los cuidados que por ahí uno tiene que tener también en qué personas va a tener mayores complicaciones con los cuadros respiratorios, que pueden ser estos, pueden ser pacientes que pueden tener problemas cardíacos, pacientes que pueden tener otros cuadros pulmonares, muchos tipos de pacientes que hay que cuidarlos y que hay que ver qué es lo que hacemos en estas épocas. Bueno, hablemos, entonces, hay que vacunarse, ¿no? Consejo, hay que vacunarse. Primero, ¿cuánto? Vacuna antigripal y antineumocóxica. ¿Cuándo la vacuna antineumocóxica? Bueno, la vacuna antineumocóxica es una vacuna que ya es incorporado para determinados tipos de grupos de pacientes que van a tener mayor riesgo a tener no solamente cuadros respiratorios por el neumococo, que es la bacteria que principalmente se relaciona a las neumonías, sino que la pueden tener más complicada, o que también complican más frecuentemente estos cuadros gripales, que pueden ser el virus de la gripe u otros. Bien. Entonces ya venía, digamos, incorporadas a este tipo de pacientes, fundamentalmente los pacientes que tienen alguna alteración en su defensa, se llaman inmunocomprometidos, o otros pacientes como pueden tener algún cuadro parecido, que pueden ser los pacientes diabéticos, los pacientes pulmonares crónicos, los pacientes cardíacos, algunos pacientes que tienen implantes cocleares, que es una cosa que no se escucha mucho, pero que cada día más estas situaciones se pueden llegar a ver y que tienen más riesgos. Y ¿Qué es un implante coclear? Es un implante que se pone para personas, o sea, que realmente los más frecuentes son en los chicos, que tienen problemas de audición, de la cóclea, que es el lugar donde se genera, digamos, parte del oído, donde se genera parte de la audición, y entonces se pone un implante, y por el mecanismo y demás, y porque está también más predispuesto a estar relacionados con los agentes respiratorios, tiene mayor posibilidades de infecciones neumocóxicas. Bien. Entonces tiene más riesgos. No son frecuentes, digamos, pero tiene más riesgos. Entonces, todas estas situaciones hacen que la vacuna se daba, había una vacuna que habitualmente se usaba, que era la 23 valente, que es un tipo de vacuna que caen las defensas a lo largo de los años y a veces había que repetirlos, pero también tenía la contraparte que cuando uno la repetía más de 2 veces, en lugar de generar una mejor respuesta, para algunos tipos de neumococo generaba menos respuestas, con lo cual no era una vacuna que uno lo podía dar, como se escuchaba a veces, cada 5 años. Se podía repetir a los 5 años, pero no darlo frecuentemente porque generamos una respuesta diferente. Sabemos que hay otra vacuna que es la que se le da a los chiquitos, que es la vacuna, que es una vacuna conjugada, que es con 13 serotipos, que es la que se da a los chiquitos menores de 2 años. Con esa vacuna se comenzaron a hacer estudios en personas adultas y tiene una respuesta mucho más robusta, para menos serotipos, pero mucho más robusta, y no se necesita estar repitiendo. Con lo cual esa vacuna en este último año, o sea, la decisión fue el año pasado, pero ya se incorporó a partir del 1 de enero de este año, a estas personas que tienen problemas, digamos, de mayor riesgo de infección por neumococo, se hace la vacunación combinada. Se da la vacuna esta que se daba a los chicos y después se completa con esta vacuna que era la anterior, que cubre un poquitito más de serotipos. Clarísimo. Entonces, esto es bastante reciente y se está aprovechando esta vacunación también para el antigripal, para las personas que requieren esta vacuna, dárselas. De entre ellos también las personas mayores de 65 años. Antes le dábamos la vacuna 23 valente, polisacárida, y ahora le damos esta vacuna que van a tener mucha mejor respuesta por muchos años. Consejos. Fundamentalmente, o sea, estar atentos a estas situaciones del clima y de los cambios climáticos y momentos donde hay cambios de temperatura y sobre todo frescos, por momentos de fresco donde son los virus los que comienzan a replicarse, tratar de cuidarse, de no estar en lugares donde haya mucha gente, sobre todo estas personas donde tienen mayor riesgo. Las embarazadas son otro grupo también importante porque aparte, digamos, de tener una capacidad respiratoria un poco menor que cuando no están embarazadas, también, digamos, es importante la vacuna porque le va a dar anticuerpos a su niño cuando nazca los primeros meses, que recién se va a vacunar después de los 6 meses de vida. Entonces, tener en cuenta esas situaciones para no estar en ambientes donde haya mucha gente, donde haya gente que pueda estar enferma, las personas que tienen problemas con las defensas o que tienen mayor riesgo, también si hay alguna persona que pueda estar resfriada, tratar de evitar estar con esas personas, por lo menos los primeros días que son los que más contagian. Miriam, muchísimas gracias, por estar acá con nosotros. Señores, ha concluido el programa del día de hoy y nos vemos la semana que viene con mucho más Proyecto Federal. Chau, chau.